Buenos días a todos, sean bienvenidos a este webinar de la Academia Pirani, un espacio del conocimiento en el que junto a invitados expertos presentamos diferentes temas de interés sobre el mundo de la gestión de riesgos. Yo soy Juan Diego Vivas y para mí es un placer poder estar aquí con todos ustedes. En esta ocasión, el tema que nos convoca es cómo potenciar el sistema de denuncias con base en el análisis de riesgos, un tema de mucha importancia para todo tipo de organizaciones y para abordarlo voy a darle la bienvenida a Elisa Suárez, abogada especializada en compliance en sectores corporativos y gubernamentales. Elisa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todas y todos. Buenos días, Juan Diego. Oh, Un gusto estar aquí. es un gusto también para nosotros tenerte hoy aquí en este webinar en el que vamos a aprender de ti y vas a compartir con nuestra comunidad todos tus valiosos conocimientos. Muchas gracias. Un gusto, pues realmente será súper emocionante poder ir de la mano con todas y todos y poder platicar un poquito de un tema que realmente es relevante para nuestras empresas y comunidades. Excelente, Elisa. En este punto aprovecho para saludar a toda nuestra comunidad mexicana que ya se está reportando desde Puebla, desde la Ciudad de México y de paso les pregunto desde qué otros lugares de México se conectan para poder saludarlos. Y recuerden que durante este webinar pueden dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas que Elisa estará respondiendo al final de su exposición y también tendremos un espacio práctico con nuestro compañero Luis Enrique, nuestro Country Manager para México. En esta sesión podrán conocer mejor sobre el software y también pueden agendar una reunión con uno de nuestros asesores totalmente gratis para que salven todas sus dudas. Pero antes de comenzar, quiero hacerles un par de invitaciones para que lo tengan en cuenta. Los invitamos a ser parte de nuestro canal de WhatsApp, donde pueden estar enterados de todas nuestras novedades y contenidos sobre el gestión de riesgos que hacemos pensando especialmente en todos ustedes. Se pueden unir escaneando el código que están viendo en estos momentos o mediante el link que también les estaré dejando en el chat. Recuerden que en el chat podemos interactuar. Por allí les estaré compartiendo los links y contenidos que pueden ser de su interés. Sin embargo, no olviden que todas sus preguntas las deben dejar en el módulo de preguntas y respuestas que está en este Zoom para que sea más fácil responderlas después de la exposición. Les recuerdo que en Pirani tenemos el plan gratis con el que pueden gestionar los riesgos de su organización de manera sencilla. Desde ya los invito a que creen su cuenta para que puedan acceder fácilmente a la sesión de práctica que tendremos con Luis Enrique. O también puede tener más información sobre nuestros sistemas de gestión de riesgos, así como todos nuestros planes que se ajustan a sus necesidades. Pueden agendar una corta reunión con nuestros expertos en la que les vamos a resolver todas sus inquietudes. El link y todos los links que también pueden apoyar el conocimiento que vamos a ver en esta charla se los estaré dejando en el chat de este Zoom. Y ahora a lo que vinimos. Recuerden dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas y démosle paso a Elisa. Adelante, Elisa. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Un gusto, la verdad, estar aquí con ustedes y poder compartir un tema tan relevante como es el sistema de denuncias, cómo lo vamos a nutrir con el tema de nuestros análisis de riesgos, porque es importante abrirnos a la información y sobre todo lo más relevante de esta sesión va a ser que todos salgamos mucho más abiertos y con mayor apertura a sentirnos incómodos. ¿Por qué incómodos? Porque realmente cuando escuchamos o cuando nos abrimos a entender aquello que podemos mejorar, es cuando verdaderamente logramos potencializar cualquier programa de cumplimiento al interior de nuestros negocios y de nuestras empresas. ¿Cuál va a ser la agenda que tenemos preparada para el día de hoy? Bueno, pues vamos a platicar 45 minutos, vamos a intercambiar, vamos a ir de la mano en cuestión de, porque es importante recapitular un poquito de cómo podemos definir el cumplimiento, cuáles son sus elementos estructurales, y ahí hay 4 puntos que me gustaría que todos y todos nos llevemos en la mente, y vamos a irlo vinculando con análisis de riesgos, porque es importante la información que nos da este análisis, cómo lo vamos a nutrir y vamos a utilizar nuestro sistema de denuncias como termómetro de salud empresarial para después compartir la fórmula por la cual vamos a ir sembrando confianza en nuestras organizaciones. Posteriormente vendrán unos minutos para preguntas, respuestas, inquietudes y recordarles que esta sesión realmente
cobra muchísima vida y valor al intercambiar. Entonces, cualquier duda, pregunta, no duden en dejarla en su chat, o si en algún momento quisieran intervenir, pueden levantar su manita con los diferentes emoticones que nos da Zoom. Muchísimas gracias y comencemos. Me gustaría abrir haciendo énfasis en que todas y todos decidimos y actuamos con base a la información que tenemos disponible. ¿Y por qué es importante que tengamos en cuenta esta afirmación? Porque al final la información que nosotros como empresarias y empresarios le damos a todo nuestro personal va a ser clave para que ellos puedan reforzar y fortalecer la toma de decisiones responsables al interior del negocio. Hace un par de años salió un artículo del New York Times donde decía que al final las empresas se vuelven ecosistemas que forman parte de una cultura en un país. ¿Y por qué ecosistemas? Porque en función de las decisiones que se van avalando por la alta dirección o por los equipos, es que la empresa va forjando un ecosistema. Y este ecosistema va a ser reflejo de la cultura que va a predominar en cada empresa. Es decir, si empezamos haciendo excepciones, si empezamos tolerando conductas indebidas, vamos a ir generando pues ciertos estándares de lo que es permitido y no es permitido en nuestras empresas. Esto va generando ciertos caldos de cultivo para culturas que pueden ser éticas o no éticas. ¿Qué quiere decir? Que en un futuro tenemos nuevos ingresos, nuevas incorporaciones, nuevos talentos que llegan a nuestro negocio y estas personas identifican cómo se toman decisiones, si somos más laxos o menos laxos con la vivencia de nuestros valores o con la gestión de nuestros riesgos, entonces empiezan a formar parte también activa de esta manera en que se decide y se actúa en la empresa. Porque es importante que conozcamos la información que proporcionamos a nuestros equipos, que velemos por tener una cultura de transparencia y de evidencia de valores, porque eso va a ser claro reflejo de la manera en que nuestros equipos van a decidir apegado a lo que nosotros queremos impulsar. Y bueno, al final, toda información que nosotros proporcionamos va a ser la base de también el apetito al riesgo que las personas que integran nuestras empresas van a utilizar para la toma de decisiones. Es decir, si tenemos poca transparencia, compartimos poca información o de alguna manera no cumplimos con cada una de las pautas éticas de nuestra compañía, entonces vamos a estar propiciando decisiones no necesariamente apegadas a la cultura que nosotros queremos impulsar al interior de nuestros negocios. Y aquí es cuando se empieza a poner interesante, porque el adecuado compliance está basado en la información. ¿Y por qué compliance es información? Porque al final, si nosotros queremos propiciar una cultura que busque la prevención, la mejora continua, necesitamos estar constantemente actualizando esta información de valor. Y esto siempre y cuando va a generar valor cuando estemos dispuestos a siempre identificar lo que necesitamos actualizar y necesitamos mejorar. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que necesitamos mejorar? Estando dispuestos a pasar por una química de sanguínea empresarial. ¿Qué quiere decir? Estar constantemente realizando un análisis de riesgos. ¿Y por qué es importante realizarlo? Muchos de ustedes preguntan, Elisa, ¿por qué es necesario hacerlo constantemente? Yo lo hice cuando aperturé mi empresa y no lo hemos vuelto a actualizar. Es importante porque vivimos en un entorno cambiante. Y al estar constantemente evolucionando, enfrentando nuevos riesgos, haciendo planeaciones estratégicas, vamos a estarnos enfrentando a nuevos retos, a nuevos entornos, nuevas normativas. Y si yo no actualizo constantemente o no tengo una herramienta que me permita identificar cuándo es necesario actualizar determinados riesgos, cuándo el sistema de denuncias me está diciendo que hay controles que ya no están siendo suficientes, entonces empiezo a enfrentarme a información obsoleta. Y esta información obsoleta pues no necesariamente va a cumplir el propósito esencial del cumplimiento, que es uno de los 4 puntos que me encantaría que se llevaran todas y todos de aquí. ¿Cuál sería la razón de ser del compliance? 4 cosas muy fundamentales, que es prevenir, detectar, contener y corregir. Ese es el ciclo esencial del cumplimiento. ¿Y por qué hablamos de un ciclo y no nada más como de un tema que tenemos que considerar a través de un puesto o una función en nuestras empresas? Porque compliance es cambiante. Así como la información fluye, compliance también tiene que estar constantemente actualizándose, tiene que ser un programa vivo, tiene que ser algo que permee desde la alta dirección a todos y cada uno de los niveles de nuestra empresa. Todos tienen que tener claro cómo se decide y cómo se vive
una cultura de valor al interior de nuestras organizaciones. Entonces, de manera muy concreta, con toda la historia que tiene Compliance, que seguramente ya ustedes conocen, que empezó siendo realmente como un pacto para prohibir pago de soborno en ciertos sectores, pasó a realmente poner foco ya no nada más en la sanción, sino verdaderamente en la prevención. ¿Cómo nos puede salir muchísimo más eficiente una adecuada gestión? ¿Cómo nos podemos ahorrar muchísimo dinero anteponiéndonos a todo aquello que nos pueda suceder? Es decir, es muchísimo más fácil prevenir. Y ese va a ser el punto central de una cultura de cumplimiento. Prevenir, detectar a tiempo aquello en lo que nos equivocamos, y ahí es donde vamos a platicar específicamente del sistema de denuncias, contener, porque como yo ya lo preví en mi análisis de riesgos, yo ya sé cómo voy a actuar, entonces mi reacción va a ser mucho más inmediata, mucho más efectiva, certera, contundente. Con esto puedo proteger la reputación de mi empresa. Y finalmente, corregir. Como mencionábamos al inicio, tenemos que estar dispuestas y dispuestos a sentirnos incómodos. ¿Por qué? Porque al final nada es perfecto, nada está escrito en piedra. Y bueno, te podemos constantemente estar mejorando, buscando siempre el objetivo máximo, que es proteger y constantemente mejorar. Y esa es la mejor prueba de tener un programa de cumplimiento activo, vivencial y efectivo. Y que queremos prevenir, detectar, contener y corregir cualquier riesgo vinculado a la operación de nuestro negocio. Y sobre todo, facilitar y orientar la toma de decisiones de los individuos que la integran. Es decir, si yo verdaderamente conozco mis riesgos, puedo saber exactamente cómo prevenirlos, qué información voy a darle a mi personal para que decidan y actúen con base en lo que va a reflejar mi cultura de cumplimiento. Y eso es realmente lo que viene y lo que le va a impulsar y va a dar valor a un efectivo programa de compliance. ¿Y por qué es importante tener cumplimiento? Muchos de ustedes seguramente se preguntarán o considerarán que los riesgos están fuera de nuestra organización, que sería el gobierno, serían los terceros, proveedores, clientes, pero realmente el principal y más grande riesgo que tenemos en nuestras empresas radica en la gente. ¿Y por qué? ¿Y por qué nuestra gente? Porque la gente decide en nombre y representación de nuestras empresas. Y al menos en México, hoy en día nosotros somos responsables por cómo deciden nuestras personas. Si nosotros no demostramos tener una cultura de cumplimiento y de prevención efectivo. ¿Y qué quiere decir aquí con una cultura de prevención efectiva? Una cosa es que yo les distribuya o les entregue un código de conducta cuando las personas ingresan a trabajar en mi empresa, y otra cosa es que verdaderamente me asegure que las personas tienen claro qué es y qué implica esos valores y principios de los que yo quiero que formen parte. Y ahí es donde verdaderamente pasamos de una cultura activa a una cultura de papel al interior de los negocios. ¿Y cuál puede ser una simple diferencia? En que yo me asegure que las personas entendieron y comprendieron qué es lo que significa cada valor, cada principio, cada regla, cada política, de manera que ellos sepan cómo se aplica en su día a día. Es distinto el riesgo que asume una persona que se dedica a la gestión de la seguridad informática a alguien que está en el área comercial o a alguien que se encuentra en el área de marketing. Yo tengo que asegurarme que todas estas personas entiendan cómo aplica cada uno de estos riesgos en el desempeño de sus funciones y cómo, de manera efectiva, pueden ellos llevar a la práctica la vivencia de los distintos valores y principios en la toma de decisiones. Esta información es la que vuelve crucial realmente demostrar ante cualquier autoridad que tenemos una cultura práctica de cumplimiento. ¿Y por qué mencionamos que nuestro principal riesgo radica en la gente? Porque la gente toma decisiones todos los días. Todos los días tenemos personas que están tomando decisiones en nuestra representación y por ende tenemos que cuidar que decidan con base en lo que nosotros verdaderamente queremos impulsar y lo que menos riesgo nos genere. ¿Y por qué es importante considerarlo? Porque tenemos a casi el 70% del personal que está observando cómo deciden las y los demás para que yo pueda decidir cuál es el riesgo que yo voy a asumir. Recordemos que al final mencionábamos muy al inicio de esta charla que las personas están observando cómo decide el resto de las personas, cómo decide la alta dirección, cómo deciden nuestros formadores, nuestros líderes, y con base en cómo deciden es que yo voy a decidir, y ese va a ser el riesgo que yo también voy a asumir. Entonces, un estudio realizado
en un ejercicio práctico, demostró que realmente el 70% de las personas se manejan en un área gris. ¿Qué quiere decir? Que están viendo qué tipo de riesgo o qué apetito al riesgo tiene cada una de las empresas para que yo pueda también, en función de ese apetito al riesgo, continuar ese tipo de decisiones. Es decir, mi actuar va a depender 100% del entorno en el que yo me desempeño. Si veo que la gente está dispuesta a incumplir normas, pues yo también voy a incumplir normas porque alguien más ya lo está haciendo. Recordemos a una figura muy clásica que existe en tema de fraude, que es el triángulo del fraude. Las personas constantemente están viendo cómo deciden los demás y en caso de tener una oportunidad y una motivación adecuadas, bueno, van a decidir de manera que no necesariamente sea la más adecuada para el negocio. ¿Y esto por qué se vuelve relevante? Porque vivimos en un entorno donde hay muchísimos riesgos de corrupción, muchísimas decisiones antiéticas y buscamos siempre que se cuide el interés superior del negocio y también se cuide nuestra cultura de integridad. Por ende, tenemos que proporcionar la información adecuada y tenemos que ser muy precisos y contundentes con la manera en que nosotros implementamos nuestras, nuestras políticas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo políticas claras y precisas para determinadas conductas, tengo que ser muy consistente en las sanciones o medidas de apercibimiento que voy a implementar cuando algún riesgo se me actualiza. Y esto se vuelve muy relevante porque si no somos consistentes, si no somos coherentes en cómo implementamos estas medidas, empezamos a generar que este 70% se nos pase a un área gris y que no necesariamente decida como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque bueno, porque no se cumplen las políticas siempre, porque va a depender de quién seas, porque va a depender de qué es lo que hagas, para que se te aplique o no se te aplique la política. Y así es como empezaríamos a debilitar nuestro pilar número uno de un programa de cumplimiento que mencionábamos, que era la prevención. Prevención a través de la información adecuada y del adecuado ejercicio e implementación de nuestras políticas y procedimientos al interior de la empresa. ¿Y por dónde empiezo? Esa es la pregunta más importante. ¿Por dónde empiezo? Pues, ¿cómo se vincula el análisis de riesgos con un sistema de denuncias? ¿Qué tiene que ver el código de ética? Realmente yo acabo de emprender hace un año. Elisa, ahorita me interesa vender. No tanto me interesa construir un programa de cumplimiento. Seguramente es para empresas ya enormes y con una larguísima trayectoria. Y aquí lo que yo les diría, realmente el tema de hoy es realmente el punto por el que podrían empezar con presupuesto cero, si es que así ustedes lo desean, y si no, hay muchísimas herramientas súper accesibles para que verdaderamente podamos empezar con un seguro que nos garantice continuidad de nuestro negocio. Hoy en día todos nos salimos, si tenemos un auto, nos salimos a la calle si no tenemos asegurado el vehículo. ¿Por qué? Porque sabemos que nos puede salir muy caro. Eso es o algún accidente, algún incidente vial, sobre todo en temporada de lluvias. Pues el compliance resulta hoy en día el seguro de nuestros negocios. ¿Por qué? Porque va a proteger la reputación, que es el activo más importante de nuestros negocios. Entonces, ¿cómo se ve esto para nivel empresa? ¿Y cómo yo podría ir construyendo cada uno de estos hitos en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, pues primero que nada platicábamos que el compliance, todo el secreto está en detectar, prevenir, detectar, contener y corregir. Pero ¿cómo se ve todo esto en un mapa y en el diagrama de elementos clave y fundamentales del cumplimiento? Bueno, pues en el tema del prevenir tenemos el top at the top. ¿Cómo se maneja nuestro liderazgo? ¿Cuáles son esas reglas que ellos cumplen, que ellos impulsan? ¿Cuáles son esos valores que verdaderamente se viven en nuestra cultura? Es súper importante que todas y todos los directivos estén comprometidos con ser muy congruentes y consistentes en cómo toman decisiones. Y hoy en día ya no basta que solamente sea el consejo directivo quien asuma esta responsabilidad, también es sumamente relevante que los mandos medios, los gerentes, los niveles gerenciales también asuman este compromiso de ser muy congruentes, consistentes y empezar a fortalecer a través de sus equipos esta toma de decisiones responsable y apegada a nuestros códigos de conducta. Después ya que tenemos claridad de que queremos hacer una apuesta de largo plazo, tenemos un plan estratégico, sabemos qué metas queremos conseguir, tenemos nuestros KPIs bien estructurados, viene el tema de cómo vamos a cuidar nuestra reputación. Y ahí empezamos a hablar de códigos de conducta y códigos de ética.
¿Cuáles son estos deal breakers para nosotros? ¿Dónde sí y dónde no? ¿Y cuál va a ser nuestro estándar? Y prácticamente el ADN de valores y principios que va a reconocer a nuestra marca, a nuestra empresa. Empezamos a construir reputación. Entonces aquí tenemos que hacer un ejercicio colaborativo de saber no nada más cuáles son esos valores: honestidad, transparencia, congruencia, eficiencia, satisfacción, excelencia, porque es muy fácil citar valores y principios. Tenemos que ser bien congruentes de qué valor no solamente quiero que me distinga, sino que verdaderamente estoy dispuesto a asumir en mi día a día. Y ahí es donde se pone interesante el ejercicio, porque no nada más se trata de listar valores y principios, se trata de ver cómo vamos a ejecutarlos, vivirlos y sumarlos en la toma de decisiones de nuestro día a día. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Y qué es lo que entendemos por cada uno de ellos? Aquí viene y se vuelve muy relevante un tema de economía conductual. Todos tenemos una diferente tolerancia a vivir nuestros valores. Hay personas que si un día toman una pluma que no les corresponde o se la llevaron de la oficina, al día siguiente la regresan como primera actividad del día. ¿Por qué? Porque sienten que están cometiendo una conducta deshonesta al tomar bienes que no les corresponden. En cambio, tenemos otros casos donde hay personas que si al hijo se le olvidó comprar el paquete de papel o hojas, plumas, deciden, es fácil, voy, lo tomo de la oficina, me lo llevo a mi casa y no pasa nada, porque al final por ese trabajo y pues al final yo siempre trabajo horas extras, entonces puedo considerarlo como parte de mi salario. Entonces todos vivimos la honestidad de maneras distintas y es súper importante que sepamos identificar cómo lo entienden todas las personas que integran mi organización, qué les quiero transmitir y cuál de estas dos conductas de las que platicamos está permitida al interior del negocio. Porque es mejor que yo establezca ciertas pautas previsibles a que después cada quien vaya interpretándolo, como mencionábamos, en función de lo que él considere y de las circunstancias que él considere o estime en su momento. Como tercer punto tenemos el análisis de riesgo. Bueno, perfecto. Yo ya sé que quiero hacer negocios, ya conozco los objetivos, ya conozco los KPIs que quiero cumplir, cuáles son esos indicadores que me van a decir si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo mi meta. Se vale ser ambiciosos, se vale querer conquistar cualquier objetivo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es cuáles son los riesgos a los que nos vamos a enfrentar dentro de mi sector. Y hoy en día ya no nada más se trata de ver los riesgos frente al gobierno, normativamente qué leyes me aplican, cuáles serían las sanciones, las multas en su caso, cuáles serían las penas o los delitos o las sanciones penales en las que yo estaría incurriendo en dado caso de cometer alguna falta de cara al gobierno. También tenemos que considerar los riesgos reputacionales. En un mundo tan conectado, con tantos medios de comunicación, con redes sociales, cualquier filtración de información o cualquier uso indebido de nuestra marca puede generar un grave impacto reputacional. También tenemos que empezarlos a considerar riesgos de ciberseguridad, nuestros riesgos del uso de la inteligencia artificial, está permitido, no está permitido, qué tanto vamos a estar compartiendo información sensible. Entonces, esta sábana de riesgos tiene que ser verdaderamente ambiciosa. Ojo, no podemos preverlo todo. El caso más claro fue durante COVID. Muy pocas empresas tenían previsto la situación de pandemia en sus análisis de riesgos. Hoy en día ya cada vez más empresas están interesadas en identificar y prepararse, tener estándares que les permitan gestionar una continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos ya a diferentes riesgos que probablemente ayer no eran relevantes, pero que hoy ya tienen que ser parte de mi análisis estratégico. Y este análisis de riesgo va a depender y va a ir muy de la mano, como lo platicaremos más adelante, del famoso apetito al riesgo. Posteriormente, ya que identificamos cuáles son todos esos riesgos, ¿cómo los vamos a regular? ¿Qué sí se vale y qué no se vale? Ya dijimos que tenemos que cumplir ciertos valores, ciertos principios, eso va a ser prácticamente nuestra carta de recomendación. Ahora, ¿cómo voy a ser congruente y vivencial esos valores y principios en mis políticas y procedimientos? Tenemos que diseñarlas, definirlas y, ojo, actualizarlas. Tenemos que tener un equipo que nos ayude a tener claro que esas políticas se actualizan constantemente. No se trata de hacerlas una vez, guardarlas al cajón, porque ahí están subiendo al riesgo. Tenemos que constantemente estar actualizando y ser conscientes de que nada está escrito en piedra, el entorno cambia, mi empresa no tiene por qué quedarse estática. Capacitación. Este elemento vinculado con la formación es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque hoy en día pensamos que la capacitación no es todo.
¿Y qué entendemos por capacitación? Mm. Muchas veces es, ok, perfecto, págale a alguien que llegue, encierra a todo el mundo en una sesión de 3 horas, vamos a hacerlo porque no podemos perder más tiempo, que sea mortal, aquí de 6 horas, que todo el mundo entienda, que todos aprendamos qué significa, qué es, y voilà, check a nuestro requisito de capacitación. Hoy en día tenemos que ir más allá de eso. Sí capacitar a la gente qué significa cada política, pero tenemos que formar su toma de decisiones. Es decir, Elisa, tú estás en el área de marketing. Juan, tú estás en el área de compliance. Pedro, tú estás en el área de venta. Perfecto. ¿Qué implica cada una de estas políticas para todos y cada uno de ustedes? ¿Qué implica el tema de conflictos de interés? ¿Tú cómo te puedes enfrentar a un conflicto de interés? Tú que trabajas con proveedores, clientes, enfrentas otro tipo de conflictos de interés. A ver, quien se vincula con terceros interesados, con organismos gubernamentales, hay otro tipo de riesgos que va enfrentando. Entonces tenemos que ir diseccionando de manera que la gente no nada más entienda qué es el conflicto de interés y después se lo olvide, sino que vea cómo se aplica en su día a día y cuáles serían las implicaciones de no cumplir con una política. Porque al final esa es una parte sumamente relevante de esta etapa. Tenemos que dejar claro qué es, cómo impacta en mi ámbito de función, de atribución, de responsabilidad, para posteriormente llegar, ok, ¿y qué sucede si no se cumple con esta política? Y aquí tenemos que ser bien consistentes y acá tenemos que llegar, porque si no llegamos a reforzar el adecuado cumplimiento de estas políticas, empezamos a debilitar nuestro programa de cumplimiento. Después pasamos al tema que hoy en día nos tiene esta sesión, que es monitoreo, sistemas de comunicación y vigilancia. Y aquí podríamos, de alguna manera, tiene cada uno sus especificidades, pero lo importante es que estemos constantemente viendo dónde nos estamos equivocando, quién cumplió las políticas, quién no las ha cumplido, quién de repente, dónde tenemos que actualizar, dónde ya está surgiendo algún otro riesgo para las empresas. Al final, platicarnos de que esto es un termómetro. Tenemos que vigilar, no nada más, cómo le está yendo en cuestión de ventas a nuestra competencia, sino también nuestro sector, cuáles son las mejores prácticas, dónde se han equivocado, qué les ha sucedido, para que yo constantemente pueda ir identificando la eficacia de mis políticas, la eficacia de mis controles y con base en ello ir mejorando mi programa. Recuerden, no está mal no haber visto algo, está mal no querer ver lo que sí podemos mejorar. Sistemas de comunicación. Aquí vienen nuestros famosos sistemas de denuncia. Y aquí me gustaría hacer una clara distinción entre tener un canal de denuncia y tener un sistema de denuncia. Son dos puntos totalmente distintos. Un canal de denuncia es tener una puerta de entrada y fin, ahí terminó. Puede ser un buzón, una caja pegada a la pared, que realmente yo no creo que sea lo más eficiente, un correo electrónico dirigido a la dirección, que tampoco creo que sea lo más eficiente, pero por ahí empezamos teniendo un canal de denuncias. Un sistema de denuncias ya implica un verdadero compromiso a querer abrirme a escuchar aquello que puedo mejorar. ¿Por qué? Porque no nada más gestiono una puerta de entrada, sino que establezco qué es lo que sucede tras bambalinas y qué va a suceder en caso de comprobarse que existió en efecto una falta o una vulneración de mis políticas. Es decir, qué mejoras se van a implementar, qué políticas se van a mejorar, qué sanciones se van a implementar o qué mejora continua se va a establecer para mi programa de manera que todo el mundo vea que este canal es efectivo, es eficiente y que siempre genera mejora continua para el negocio. Ahorita vamos a ahondar en este punto un poco más adelante, pero esto me va a permitir vigilar exactamente y tener claridad de este termómetro. Compliance es como la química sanguínea de todas las personas. Todos nosotros vamos al menos una vez al año, espero, que todas y todos lo hagamos. Vamos una vez al año a hacernos una química sanguínea para ver cómo está nuestro azúcar, nuestros triglicéridos, el colesterol, la salud general de nuestro organismo. Y en función de los resultados, hay un internista que nos dice, oye, tienes que bajarle aquí el azúcar, deja los refresquitos, que el postrecito puede ser una vez al día, no 5 veces al día. Y ese tipo de situaciones nosotros tenemos la información y decidimos si queremos o no queremos dejar el postrecito. Lo mismo sucede con este sistema de denuncias. Y aquí nuestro resultado de química sanguínea, uno de los tantos, es el análisis de riesgos, pero también está nuestro sistema de denuncias. Ahí vamos a salir teniendo claro si tenemos o no tenemos triglicéridos o colesterol en la empresa. Y nosotros decidimos si queremos o no hacer algo para poderlo mejorar, disminuir. Y también identificar que tenemos que mejorar para cambiar. Y ya en esta etapa de corrección
posterior a la detección, que es nuestro sistema de denuncias, tenemos la mejora continua. Todo puede mejorar, todo se puede cambiar y es importante que estemos abiertos a saber qué es lo que podemos ir mejorando al interior de nuestros negocios. Y finalmente tenemos el tema de comunicación. Veíamos en nuestro primer slide que la gente toma decisiones con base en la información que tiene disponible. Entonces es importante comunicar todo aquello que se está haciendo, cómo estamos impulsando nuestra cultura. Oye, tienes dudas de cómo gestionar tu adecuado conflicto de interés, viene diciembre, puedes o no puedes recibir regalos de proveedores, que sí, que no. Ahí es muy importante que estemos constantemente comunicando para que con base en eso vayamos reduciendo nuestros riesgos. Ahora entremos como a detalle muy puntual de ciertos elementos que me gustaría fortalecer de nuestro flujo central de cumplimiento. El primer punto que traería a la mesa sería el análisis de riesgos. Bueno, platicábamos que va a depender muchísimo de nuestro apetito al riesgo. Sabemos que queremos conquistar un plan estratégico ambicioso, no tenemos que duplicar nuestras ganancias, queremos contratar, queremos crecer, queremos tener nuevas filiales o nuevas sucursales en otros países, en otros estados. Perfecto. Hay que tener muy claro para poder conquistar todos estos objetivos cuál es el apetito al riesgo que estoy dispuesto a asumir. ¿Y a qué me refiero con apetito al riesgo? ¿Qué tanto estoy dispuesto a qué, qué estoy dispuesto a hacer para lograr el objetivo? ¿Qué riesgos quiero asumir? ¿Qué riesgos no voy a asumir? ¿Qué acciones voy a ejecutar? ¿Adecuadas, no adecuadas? ¿Qué tan agresivo quiero ser para conquistar la meta? Todo eso tiene que quedar claro en las juntas y en las planeaciones estratégicas, porque con base en eso, cumplimiento va a poder establecer un plan de acción para poder contener y en su caso corregir si en alguna circunstancia se actualiza algún riesgo. Y aquí un punto muy, muy, muy importante es que si tenemos un área de compliance o a una persona encargada de compliance, que todos empezamos así, eh, mi primer rol ya como compliance oficial, como dirección de compliance oficial, empecé siendo yo. Yo era la señora compliance y realmente no tienes un equipo al inicio, pero posteriormente con base en los resultados empiezas a crecer el equipo, empiezas a demostrar que verdaderamente genera valor al negocio. Sí me gustaría hacer mucho, mucho énfasis en que muchas empresas siguen viendo al cumplimiento como desacelerador del negocio, como el stopper que no me permite lograr todos estos objetivos. Y realmente tenemos que empezar a romper esa idea, ese paradigma. Hoy en día, compliance ya no es el stopper del negocio, ya es el aliado del negocio. ¿Y cómo voy a demostrarle yo a la dirección que soy el aliado del negocio? Teniendo un adecuado monitoreo de mis riesgos, demostrando cuándo nos podemos equivocar y cuánto nos puede costar ese error, que puede ir desde una multa hasta penas privativas de la libertad. Y en su caso, qué es lo que vamos a accionar, qué riesgo vamos a asumir y todo eso lo tenemos que tener monitoreado para poder verdaderamente generar valor. No se trata de decir no, se trata de decir vamos, pero seamos conscientes de los riesgos a los que vamos a enfrentar. Y de ahí, bueno, también está constantemente monitoreando y plantando a la alta dirección los riesgos que se nos están materializando, qué estamos haciendo para disminuir ese riesgo, qué estamos haciendo para contener lo que ya se nos materializó. Es muy importante que tengamos un lugar en la mesa directiva para poder tener de primera fuente la capacidad de poner sobre la mesa aquellas acciones que van a generar o van a fortalecer nuestro programa de cumplimiento. En la medida en que nos apalancamos de la tecnología, de herramientas, dejamos de hacer o eliminamos en alguna medida el error humano. Tenemos horas limitadas, no todo el tiempo podemos estar en todo, pero un sistema o ciertas tecnologías nos van a permitir saber en qué momento tenemos que actualizar determinadas políticas, tenemos que actualizar determinados riesgos, qué controles ya se nos materializaron, dónde se nos están empezando a generar áreas rojas al interior del negocio, ya no nada más en cuestión de incumplimiento de ciertas políticas, sino también consideremos, como mencionábamos, que el riesgo está en la gente. La gente genera cultura, la gente también incumple normas y también podemos empezar a hablar de temas que hoy en día son tendencia, como acoso, hostigamiento sexual, acoso y hostigamiento sexual, discriminación,
y tenemos que ser muy constantes en la medida en que vamos ejecutando todo este tipo de acciones. Los sistemas de comunicación, como lo mencionamos, también son una parte muy importante de nuestros programas de cumplimiento y aquí tenemos que considerar que la denuncia, a partir de la información y la aplicación del conocimiento adquirido en nuestro programa, es que nosotros vamos estableciendo o mejorando nuestras políticas y blindando a nuestra empresa de ciertos riesgos latentes de corrupción o de vulneraciones a políticas internas. ¿Cuál es el proceso general que tenemos para o las recomendaciones más eficientes para tener un buen programa o un buen sistema de denuncias? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener una buena usabilidad. Tenemos que tener buenos mecanismos para que la gente pueda identificar el canal de denuncia. Dónde está el 800, el buzón de voz, un correo electrónico, un call center. Tenemos diferentes fuentes, una aplicación, hoy en día hay gente que tiene aplicación, página web, todos estos son mecanismos por los que entra la información. Tenemos que hacerlo accesible, porque también mencionábamos que la empresa tiene diferentes niveles de operación. Entonces hay gente que puede tener acceso al teléfono, hay gente que pueda tener mayor comodidad de presentar una denuncia por escrito, hay gente a la que le gusta más platicar, entonces le agrada tener una interacción con la persona, hay personas que mejor les gusta dejar un mensaje de voz, entonces tenemos que brindar diferentes alternativas y considerar el tipo de audiencia a la que va dirigida la herramienta en nuestro negocio. Tenemos que considerar cuál es el perfil de nuestra audiencia, cuál serían los horarios para que no tengamos solamente una persona recibiendo denuncias de 9 a 8, si sabemos que nuestra operación es de 9 a 8 y las personas no pueden tener acceso al teléfono. Entonces, bueno, pues también tenemos que habilitar horarios para que todo el mundo verdaderamente pueda tener una buena usabilidad y el canal esté en efecto a disposición de las personas. Después, ya que recibimos la denuncia, es muy, muy, muy importante que dejemos claro qué es lo que sucede una vez que recibimos la denuncia. Y aquí es donde muchas empresas se pierden. ¿Por qué? Porque recibimos la denuncia y entra como una caja negra. Yo en algún momento denuncié, pero pues ya no supe qué pasó y ahora yo vivo súper temerosa porque no sé si mañana me van a decir muchas gracias porque denunciaste, una represalia, o bien nada pasó, nada sucedió, entonces de nada sirve que utilices el canal. Tenemos que ser muy claros de que se recibe la denuncia y qué va a suceder después de que yo recibí la denuncia. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el seguimiento que se tiene? ¿Y qué es lo que se va a hacer con cada una de estas denuncias? ¿Se va a investigar? ¿Cuál es la política? ¿Quién investiga? ¿Qué es lo que se hace con los hallazgos? ¿Se comprueba? ¿No se comprueba? ¿Hay mejora continua? Hay que dejar muy, muy claro de manera específica para quienes realicen las investigaciones, pero también comunicar a terceros. No a tan gran detalle, pero sí dejar claro que hay un proceso, que hay un equipo especializado, capacitado, que está atendiendo este tipo de denuncias que se reciben al interior de los negocios. Investigar. Es clave que realicemos investigaciones de todas las denuncias que lleguen. Muchas veces dicen, Elisa, pero es que si no me da suficiente información, ¿cómo voy a investigar? Todas al final son un indicio. Si a mí me dicen que hay conductas de violencia o de acoso en alguna área, pero no se logró comprobar, es importante que yo sepa que todas y todos tienen claro que en esta empresa, en este negocio, está prohibido discriminar. Entonces, aquí es donde volvemos a hablar del tema de la formación y siempre hacer recomendaciones. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que se pueden fortalecer dentro de nuestros procesos, de nuestras políticas, para generar informes y estadísticas que en tiempo real nos generen esta mejora continua. Y saber que nuestro programa de cumplimiento, la fortaleza y la seriedad con la que nos tomemos el programa de cumplimiento va a depender 100% de que realicemos buenas investigaciones, de que tengamos seamos sumamente objetivos en cómo aplicamos las sanciones, no tengamos tolerancia a represalias, haya calidad detrás de toda la información que la gente está dispuesta a proporcionarnos para generar una mejora continua. Si yo ya fortalecí, di información, creé una buena cultura de cumplimiento, pues tengo que tomarme en serio mis denuncias. Si no me las tomo en serio, empiezo a debilitar nuestra cultura de cumplimiento y pues perdemos la gran oportunidad de mejorar. Al final, está demostrado que las empresas que constantemente sobreviven o que impulsan innovación en el negocio están abiertas a la mejora continua. Siempre hay oportunidades de mejora y la principal fuente de mejora continua está en nuestros colaboradores. Al final, nuestro principal cliente
está dentro de la empresa. Ellos son los que, convencidos de nuestra cultura y de nuestra respuesta, en ambos sentidos, la empresa, ellos a la empresa, pues pueden brindarnos muy buena información para generar constantemente mejora continua. Hay que comunicar los resultados. Perfecto, tenemos recuerda, es momento de actualizar nuestros riesgos. Tú como área distinta en esta empresa, haznos saber si tú identificas algún otro riesgo, identificas algún control que no esté funcionando, algo que estén haciendo o que tú hayas aprendido durante tu formación continua, que no estemos considerando. Es muy importante que comuniquemos qué es lo que logramos cada año y cómo cada una de las personas que integran nuestra organización pueden ir generando valor con la comunicación constante de resultados. Y bueno, pues cómo se va a ir reflejando toda esta inversión, todo este esfuerzo, toda esta trayectoria en nuestras empresas. Bueno, pues vamos a tener diferentes niveles de cumplimiento a nuestras organizaciones. Primero, están las empresas que quieran cumplir porque no hay otra, tenemos que cumplir por cumplir. Luego, ya cuando verdaderamente me lo tomo en serio, empiezo a tener un programa, es decir, empiezo a implementar acciones de mejora continua, de revisiones, para después sumar el liderazgo, este compromiso de sí o sí vamos a aplicar nuestros valores y eso va a ser nuestra regla y nuestro principal diferenciador para ya posteriormente hacerlo parte del ADN de nuestra empresa. ¿Y cuál sería el valor que generaría para nuestro negocio, para nuestros colaboradores y colaboradoras? Bueno, pues primero la información que deriva de nuestros programas de cumplimiento le genera valor a la alta dirección. Perfecto, ¿en qué nos equivocamos el año pasado? ¿Cómo vamos a nutrir la planeación estratégica rumbo a 2025, que ya tendríamos que estar haciendo por estas fechas? Comité de ética, estas fueron las denuncias que se recibieron. En estas zonas, en estas oficinas, tenemos mayores riesgos. En función de la cultura de esta región, estamos empezando a enfrentar ese tipo de problemas. Oye, ya se nos viene diciembre, ¿cómo va a ser la política de regalos que vamos a estar comunicando al personal? Recursos humanos, oye, aquí tenemos que determinadas personas ya tienen tantas sanciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ejecutarlas? Auditoría, oye, aquí estamos identificando daños patrimoniales, cómo te doy información, cómo fortalecemos las investigaciones y comunicar siempre es clave para poder generar esta mejora continua. ¿Cuáles serían los beneficios y ventajas de implementar cumplimiento en nuestras empresas? Pues mejoramos nuestra identidad, nos dejamos claro a terceros que esta es la manera en que nosotros hacemos negocios. Hay muchísimas empresas allá afuera, pero realmente nuestro principal diferenciador tiene que ser la consistencia con lo que nosotros ejecutamos y la confianza que nosotros podemos brindarle a clientes, proveedores y terceros interesados de saber que somos congruentes, somos consistentes y la integridad es parte de nuestro ADN. Hoy en día sí genera un valor agregado para las empresas el saber generar esta confianza en nuestros terceros interesados. Dos, bueno, pues te brinda liderazgo en el sector. Hoy en día también hay diferentes instituciones que te dan o facilitan el proceso de otorgamiento de créditos o de financiamientos cuando tú tienes un programa de cumplimiento, porque es un reflejo claro de que estás dispuesto a seguir las reglas y que estás dispuesto a cumplir. Genera competitividad al demostrar que eres un agente de cambio, que estás dispuesto a cumplir y a seguir ciertas normas, prácticas innovadoras para poder verdaderamente generar valor en el mercado y también frente a terceros, pues cada vez más nos vamos a encontrar con empleados, con proveedores o con terceros que nos van a pedir a nosotros tener un programa de cumplimiento. Entonces, qué mejor que ambos tengamos programas de cumplimiento y que con base en estos principios pues encontremos punto común para encauzar negocios éticos. Y finalmente, bueno, al tener este ciclo de mejora continua de identificación y de prevención de riesgos, pues nos estamos enfrentando más bien nos estamos comprometiendo con generar confianza. ¿Y qué es confianza? Solo tenemos un autor, realmente de lo que yo he encontrado, que define exactamente cómo construir confianza en las empresas, y no solamente en las empresas, en nuestra vida profesional y personal. Y es Charles Green. Charles Green define de una manera que me gusta mucho la manera en que se construye la confianza. Y prácticamente dice que para fomentar confianza entre todas las personas con las que convives debes de tener credibilidad. Es decir, credenciales que respalden lo que estás haciendo, toda la experiencia que nosotros vamos cosechando en nuestras trayectorias profesionales, para después sumar la confiabilidad. Es decir, eres una persona en la que puedo contar. Cumples tus compromisos, honras tu palabra, das seguimiento a cada una de las acciones a las que te comprometes a darle seguimiento y te interesas en los terceros, te interesas en los demás. ¿Cómo está tu equipo? ¿Cómo se siente tu equipo? Tienes esta cercanía para conversar y al final toda esta credibilidad,
confiabilidad, cercanía, hace que la gente se acerque a ti. Y al acercarse a ti, al consultarte, al autoorientarse con base en lo que tú haces y con base en lo que tú podrías, el valor que podrías generar, de esta manera empezamos a construir confianza en nuestras organizaciones. Y bueno, como todo, nos estamos aproximando ya al cierre de esta sesión. Me gustaría que nos lleváramos, bueno, pues un par de conclusiones, tener claro que el compliance es el aliado de nuestros negocios, compliance sí genera valor, sí se nota en el número y en resultados económicos, el apostar por una cultura de cumplimiento. Código de ética tiene que ser nuestro guía de toma de decisiones, tiene que guiar la manera en que nosotros nos conducimos y que buscamos permear en nuestro personal para que ellos vayan también siendo un reflejo de la manera en que nosotros vamos decidiendo en un entorno cambiante de negocios y también considerar que los riesgos se van actualizando, van evolucionando, tenemos que estar dispuestos a escuchar aquello en lo que nos equivocamos, siempre podemos mejorar y más allá de que sea un gol en nuestro trabajo, es más que nada una posibilidad de siempre estar en constante innovación y de demostrar que nuestro programa es efectivo, porque pudimos detectar ese riesgo a tiempo, pudimos establecer los controles adecuados y en dado caso, pues no lo vimos venir, cómo lo agregamos, cómo sí podemos evitar que esto no se vuelva a reiterar o nos vuelva a suceder. Y considerar que la prevención es el punto clave para hacer que esto funcione. Prevenir es muchísimo más barato que remediar. Por mi parte, sería todo. Juan Diego, te devuelvo la palabra. Muchas gracias a todas y todos. Elisa, muchas gracias por tu exposición tan interesante y por compartir tu conocimiento. Ya en la sección de preguntas y respuestas tenemos varias preguntas que responderemos en un momento porque ahora le daremos paso a Luis Enrique, el Country Manager de Pirani en México, para que nos haga una demostración práctica de cómo Pirani puede ayudarnos a aplicar estos conocimientos en la herramienta. Adelante, Luis. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Juan Diego. Elisa, muchas gracias por esta presentación. Buenos días a todas las personas que nos acompañan de todas las partes de la República Mexicana y de otras partes. Ahorita vamos a ver rápidamente nada más un overview de todo lo que nos comentaba Elisa, de cómo podemos plasmarlo nosotros dentro de la plataforma de Pirani. No sé si me permiten compartir, perdón, pantalla. Gracias. Creo que aquí ya están viendo la plataforma. Sí. Bueno, una de las funcionalidades importantes que tiene Pirani dentro de los sistemas que manejamos por ser un GRC es toda la parte de compliance. Desde esta parte nosotros vamos a poder gestionar cualquier tipo de normativa, incluida esta que nos comentaba Elisa para todo lo que es un sistema de denuncias. Prácticamente podemos incluso manejar una ISO 37301 de compliance y aquí tenemos muy bien nosotros delimitado cuando estamos haciendo la evaluación de la normativa o de qué normativa vamos a hacer, vamos a ver la criticidad de la normativa, toda la descripción, fechas de implementación, responsables de la normativa, todos los temas de las evidencias. Podemos desglosarla nosotros en numerales para tenerlo bien establecido, pero me voy a los puntos importantes que mencionaba Elisa. Cuando nosotros estamos haciendo ya toda esa parte de la evaluación del riesgo, del apetito de riesgo, ya lo definimos como organización, la plataforma me permite manejar reductores de subjetividad y adaptarlas precisamente al tipo de riesgo del que estamos hablando. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos aquí parametrizar cómo vamos a evaluar el riesgo y a qué variable les vamos a dar los pesos o la relevancia. Aquí yo tengo algunos ejemplos de que si fuera un tema de continuidad de negocio le daríamos más peso, pero tenemos la parte reputacional, tenemos la parte legal, tenemos la parte de comportamiento humano en donde nosotros podemos definir aquí, darle peso a esta estructura del riesgo. Obviamente, tenemos toda la parte de la frecuencia para ver si es algo repetitivo o no repetitivo, toda la parte de la descripción del riesgo. Si este riesgo también me puede afectar la continuidad de negocio por algún tema reputacional o alguna demanda o algún litigio que yo tenga, entonces también puedo prevenirlo, puedo verlo, puedo empezar a jugar con información que yo puedo desarrollar en el formulario para ver qué tratamiento le voy a dar al riesgo, si lo voy a aceptar, si lo voy a transferir, cómo lo voy a mitigar.
qué tipo de riesgo es para tener también la clasificación y empezar a jugar nosotros con estos temas. Esto lo voy a vincular yo a procesos que tenga establecidos, como nos mencionaba Elisa, todo el tema de políticas. Bueno, aquí lo vamos a plasmar en procesos, todas las causas y consecuencias que esto me puede implicar, y me voy a parar aquí en un tema de controles. ¿Por qué? Porque la plataforma también me permite empezar a determinar qué controles voy a estar yo ejecutando, la solidez de estos mismos y cómo voy a estar construyendo yo toda la evidencia del diseño y la ejecución del control para determinar la solidez. Aquí estamos completamente basados en ISO 31000, entonces ustedes pueden determinar qué tipo de control tienen para esto, qué tipo de ejecución, si está documentado, si hay evidencia. Toda esta parte la vamos llevando en secuencia para determinar la solidez del mismo. Obviamente tenemos aquí la descripción, la evidencia de este control para bien tenerlo. Y voy a brincarme a una parte bien importante, porque algo que también me permite hacer la plataforma y que mencionaba Elisa de una forma específica es que yo puedo hacer evaluaciones periódicamente a los riesgos y a los controles, porque efectivamente se pueden ir moviendo en el tiempo, se pueden ir, vamos a decir, mutando en el tiempo también. Entonces aquí la plataforma me permite que yo pueda hacerle una evaluación tanto al riesgo como al control e ir teniendo toda esta trazabilidad de cómo se va teniendo para que en algún momento de presentar alguna denuncia, algo, la organización pueda justificar, pueda determinar que está haciendo un cumplimiento en una gestión de riesgos. Entonces aquí tenemos el nombre, su descripción, inicio, finalizaciones, responsables de todos estos planes, el tipo de evaluación, si es al riesgo, al control, las entidades que vamos a evaluar y quiénes son los responsables. Entonces vamos teniendo toda una trazabilidad de lo que es esta parte. Pero viene también una parte importante que nos comentaba Elisa, que es toda esta parte de, bueno, cómo vamos a ejecutar estos planes de acción para capacitaciones, para monitoreo. Entonces, podemos desarrollar nosotros planes de acción dentro de la plataforma que vayan acompañados de actividades específicas, con fechas de inicio, con finalización, con responsables, con las evidencias. Esto podemos nosotros desglosarlo en actividades muy puntuales y vincularlos a procesos, a normativas, a riesgos, a controles, a eventos y obviamente los ejecutores, y tener toda una trazabilidad del historial. Déjenme presentarles uno ya listo para que vean esta parte del historial de cómo lo vamos haciendo. Bueno, yo tengo aquí uno de llenado de una NOM oficial mexicana, pero vean cómo se va llenando, cómo me va dando las evidencias, y al final yo tengo un historial de qué se ha hecho sobre este plan de acción y cómo se ha ido ejecutando. Y entonces nosotros vamos cerrando todo este círculo que nos pide una gestión en cuanto a estos temas de denuncias. O más que de denuncias, voy a hablar desde el mundo de la gestión del riesgo y del enfoque basado en riesgo. Esos riesgos potenciales es cómo los voy a minimizar con mis controles, con toda esta parte de planes de acción, cómo los vinculo yo a normas, a responsables y obviamente al tema de evaluaciones. Aquí también hago un paréntesis porque parte importante de lo que hace la plataforma de Pirani es yo adaptarme a la metodología que tengan ustedes como organización y no que ustedes tengan que adaptarse al software. Entonces podemos parametrizar mapas de calores que me permiten tener perfectamente visto el riesgo, tanto por riesgo, por procesos, determinar la solidez de mis controles, tener un motor de reglas que significa tener todo un sistema de alertamiento que me esté diciendo cuando estos riesgos se estén moviendo en el tiempo, cuando se estén pasando de un nivel a otro nivel. Puedo ver si planes de acción están retrasados, si hay algunas normativas que les falte cumplimiento o que les falte que tengamos que complementar algunos temas. Puedo ver la calificación de mis procesos. Puedo yo parametrizar los campos, y aquí me voy a ir. Puedo parametrizar todos los formularios de acuerdo a una debida diligencia o a las necesidades que ustedes tengan como organización.
puedo calificar mis riesgos y esta es una parte importante que sí quiero mostrarles un poco más a detalle de cómo nosotros podemos parametrizar lo que yo les comentaba, todos para los temas de variables de impacto. Aquí ustedes pueden crear sus propias variables de acuerdo a la necesidad que tengan o a su metodología. Las variables de frecuencia también podemos nosotros modificarlas. Podemos sacar, dependiendo del apetito de riesgo, la calificación del riesgo por promedio o por calificación más alta para que ustedes tengan un foco mayor. Entonces, son esas partes que me permiten tener evaluado toda esta parte. Siguiendo con el tema de compliance a nivel administrativo, la plataforma me permite que yo pueda asignar roles y perfiles para temas de qué personas pueden ver qué información y qué otras, nada más la parte que les compete a sus procesos. Entonces tenemos esta parte de desagregar roles y perfiles dentro de la plataforma. Tengo toda la parte de crear los grupos de trabajo. Tengo también toda la cadena de custodia de los logs de auditoría de la plataforma, en donde yo tengo controlado quién ingresa, cuándo ingresa, qué modifica, qué módulo, qué sistema, desde qué IP se está conectando. Toda esta parte que va siendo el cumplimiento de lo que nos pide también algunas otras leyes que se empatan con esto, como la Ley de Protección de Datos, todo lo que es la ISO 27000 en temas de seguridad, integridad y disponibilidad de información. Entonces, es algo que es importante y que me gustaría, si tienen ustedes alguna duda o algo, con mucho gusto podemos dedicarle 15, 20 minutos para ver cosas específicas. Y ahorita le cedo la palabra yo nuevamente a Juan Diego para ver ya el tema de preguntas y respuestas con Elisa. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Luis Enrique. Entonces, vamos a continuar con el tema de preguntas y respuestas que estaremos respondiendo ya mismo para, denme un momento, aquí está. Entonces, Elisa, nos dicen por acá, buenos días, ¿cómo podemos implementar un sistema? Bueno, este ya lo respondimos durante todo el webinar. Pero acá nos dicen, Elisa, ¿consideras que el apetito al riesgo o por el riesgo en algunas culturas organizacionales es o podría estar asociado a un estado de salud mental de la organización? Es por ello que muchas gestiones se llevan al límite de sus vencimientos o de su arreglo. Por ejemplo, la renovación de permisos o problemas de acoso se llevan al límite. Bueno, creo que estaba muy vinculado con otra que hacía Rocío, que es ya cómo implementar una cultura de denuncias por parte del personal. Bueno, al final esto es parte de tu análisis de riesgos, el determinar cuál es el apetito al riesgo de tu negocio, es decir, a nuestro negocio le encanta llevar las licencias al límite, le encanta no investigar las denuncias, perfecto, se vale decirlo, o sea, al final aquí lo que nosotros tenemos que transmitirle a la alta dirección es que todo se vale. Depende realmente de la alta dirección cuál es su apuesta en el corto, mediano y largo plazo. O sea, si nosotros decidimos llevar las licencias al límite, perfecto, ellos tienen que saber que en algún momento podemos no lograr la licencia porque lo estamos haciendo al límite. Y los tiempos gubernamentales no están en nuestro control. Entonces, en algún momento lo vamos a lograr, en algún momento no, y podemos perder clientes si no tenemos esa licencia, o podemos acreditar o tener multas si no logramos esa licencia. Incluso podemos parar operaciones dependiendo del nivel de relevancia de esa licencia o permiso para nuestra operación. Entonces, es importante que nosotros logremos, y ahí es donde está el valor que generamos. ¿Cómo logramos transmitir esta claridad para que ellos sepan, oye, pues no, tal vez no nos viene a ser tan arriesgado? O, por ejemplo, perfecto, no quieres investigar denuncias de acoso sexual, no quieres establecer sanciones a las personas que ya se demostró que están acosando a las mujeres u hombres. Ok, bueno, pues nos pueden multar, nos pueden demandar, podemos tener un riesgo reputacional muy, muy grave. Hoy en día se puede hacer todo un escándalo mediático que vaya a restarle credibilidad al negocio. Podemos perder clientes, podemos perder proveedores, podemos perder contratos con gobierno porque tenemos ya todo un escándalo reputacional. Realmente hay muchas mujeres que podrían salirse de esta empresa, hombres también, futuro talento. Hoy en día ya somos cada vez las personas, futuros talentos, están siendo más específicos o más selectivos en dónde quieren sumar su talento. Si nosotros de repente empezamos a tener ese tipo de tolerancia, pues la gente se mete a una lámpara de ladino que se llama Google, donde la gente se mete, busca tu empresa, parte de la labor que también hacemos las personas cuando estamos postulando en un lugar, y vemos qué noticias hay de ese negocio.
Y si hay algunas cosas que no me encantan, pues busco otra posibilidad. Entonces, todas estas cosas tenemos que ponerlas. Realmente no, eh, esto es lo que tenemos nosotros que transmitir y también ir monitoreando, bueno, perfecto, vamos a tener un apetito al riesgo alto, estas son las consecuencias o estos son los riesgos que vamos a asumir, o bien en su caso tenemos que estar preparados para perder también este tipo de mercado o este tipo de clientes o este tipo de talento. Entonces, esta es la manera en que pues tenemos que transmitir de manera que podamos también nosotros influir en que se disminuya ese apetito al riesgo. ¿Y cómo construir una cultura de denuncias? Bueno, pues uno, generando confianza, generando credibilidad, demostrando que es una apuesta frontal que nosotros estamos haciendo, convencidos de que queremos mejorar, convencidos de que queremos hacer que las cosas funcionen en nuestra cultura, dar las reglas, el ABC es una buena denuncia, necesito saber el qué, cuándo, cómo, dónde, no se vale denunciar para aceptar, todas las denuncias se toman en serio, aproximadamente se dedican 40 horas de investigación a cada una de las denuncias, es decir, el equipo se prepara, se genera esta cultura de respaldar todo lo que se investiga, no tengas la inquietud, si no sabes cómo denunciar, cumplimiento te asesora, de esta manera tú vas viendo de todas las que recibo, a ver anualmente cuántas recibí, cuántas fueron ciertas, cuáles no fueron ciertas, oye, ¿qué es lo que está fallando? Nos están mandando información pero a medias, ¿cómo fortalezco que me den mejor información? Y de esta manera yo voy moldeando y generando una cultura. También no nos desesperemos y sepamos que una cultura no se genera de la noche a la mañana. Tenemos que ir prueba, error, prueba, error, prueba, error, entendiendo a nuestra audiencia, cómo está estructurado. Tenemos más baby movers, más millennials, más generación Z, cómo me tengo que comunicar, cómo les tengo que transmitir, cómo bajo la información, las capacitaciones, todo es formaciones, todo esto también forma parte de construir una cultura de denuncias. Entonces creo que ahí van muy vinculadas estas dos denuncias y de ahí entraría otra, Juan Diego, si me permites, de una vez me paso a esa pregunta, que es cómo basar las denuncias hechas por clientes. Bueno, pues tú decides qué tanto va a ver tu canal, es otra decisión que hay que tomar. ¿Solo la quiero abrir para la dirección? Bueno, pues no, tristemente te digo que muy pocas denuncias vas a recibir. ¿Quieres abrirla a toda la empresa? Perfecto. ¿Quieres abrirla a clientes, a proveedores, al mundo en general? Es más, tienes programas sociales a las comunidades en donde impactas, excelente, porque eso te va a permitir tener menos apetito al riesgo y abrirte, escuchar todo aquello que podemos mejorar, porque al final lo que 5 te pueden decir es limitado, lo que te pueden decir 1000, bueno, pues ahí ya tengo muy buenos radares para decirme cuando alguien está dándole dinero a alguien, cuando alguien ya está corrompiendo a otras personas, cuando ya están empezando a no cumplir con ciertas normas o programas de impacto social, si es que yo tengo programas de impacto social o ambiental. Entonces, aquí es donde yo verdaderamente pues decido la medida del compromiso de esta mejora continua. ¿Qué tanto estoy dispuesto a abrirme a escuchar aquello que puedo mejorar? Entonces, sí, claro, si recibes denuncias de clientes, pero por supuesto, incluso la recomendación sería desde que tienes esta relación comercial, que les menciones que tú tienes un sistema de denuncias, que ellos también lo pueden utilizar, que ellos también pueden hacer uso de este canal, que es un canal basado en ciertos principios, contarles un poquito cómo funciona y que, por supuesto, si ellos en algún momento saben de alguna conducta de tu personal o que puede impactar a tu negocio, con todo gusto te pueden hacer llegar la información. Entonces, sería afirmativa esa respuesta. ¿El sistema de denuncias se podría convertir en riesgo? Depende. Si tú tienes un sistema de denuncias pero no lo gestionas adecuadamente, sí se podría convertir en un riesgo. ¿Por qué? Porque empiezas a impactar tu reputación. Tengo un canal, pero ¿sabes qué? Lo que mencionaba hace ratito. Nadie nunca me contestó, nunca nadie me dijo nada, entonces no denuncies, porque pues de nada sirve, nunca nada cambia, la verdad, esta persona ya la han denunciado 50,000 veces y nunca nadie hace nada, entonces sí, pues se vuelve un riesgo reputacional, porque ni siquiera tu gente confía en el canal. Entonces, es como todo, un compromiso. Vamos asumiendo un compromiso con un cumplimiento, significa que es un compromiso con hacer bien las cosas. O en la medida de lo posible, hacer bien las cosas. En la medida de tu compromiso. Y tengo un canal de denuncias, entonces me comprometo que tiene que haber una entrada, un flujo, una investigación adecuada, mejora continua, acciones, implementación de sanciones o de recomendaciones, volver a analizar que esto sí verdaderamente se hizo, actualizar las políticas que se nos hayan desactualizado o que hayamos identificado que requieren de actualización. Es parte de este mismo ciclo de compromiso. ¿Qué ISOs complementarían? Bueno, pues incluso hay una ISO de sistema de denuncias.
creo que es la 37001 o una cosa, la verdad no recuerdo el nombre, pero hay una ISO específica de gestión de sistemas de denuncias. Si ustedes la buscan, ISO, sistema de gestión de denuncias, les va a aparecer. Y se complementaría con la 37301, que es el sistema de gestión de cumplimiento. También hay una antisoborno, entonces ahí si las ven, tienen el punto en común, todas hablan de sistemas de denuncias y te dan las buenas prácticas, pero ya 100% específica sistema de denuncias está este estándar de buenas prácticas que emitió ISO. Deberían de estar integradas las áreas de ética y de cumplimiento en caso de que estén separadas en una organización. Pues al final, como mencionábamos, cumplimiento da información de valor a todas las áreas que les enseñaba hace ratito, a comité de ética, alta dirección, auditoría, control interno, deberían de integrarse, depende también del tamaño de tu organización y del presupuesto que tú le quieras invertir. Pues yo te diría, sí, al final intégralas, pero depende 100% también de la estructura de tu negocio, de cuánto personal tengas y también en función de que vaya madurando tu programa, la recomendación sí es que haya un área específica de cumplimiento en tu organización que lleve tanto los temas de ética como los temas de cumplimiento. Y ojo, aquí también es muy importante hacer una acotación, un entre paréntesis. Muchas veces las áreas de cumplimiento se sienten Superman o super Mujer Maravilla. Y no todo, no significa que porque estén nuestras atribuciones, todo lo tengamos que hacer nosotros. No podemos ser ni saberlo todo. Sí tenemos que conocer el negocio, porque no podemos hacer cumplimiento si no conocemos el negocio. Yo no puedo llegar y decir, me voy a ir al sector de metalurgia a hacer cumplimiento, porque yo no soy ninguna experta en metalurgia. Entonces yo, en su caso, si quisiera hacerlo, tengo que ir, meter, entender cómo funciona el negocio, cómo funciona el sector, nuestros clientes, nuestros proveedores, cuál es la cadena de producción, dónde está la gente, cómo se hace el negocio, cómo se hace todo desde cero. Porque solamente así verdaderamente puedes hacer cumplimiento. Tu función, nuestra principal obligación es conocer el negocio. De inicio a fin. No hay función no relevante cuando quieres verdaderamente comprometerte a conocer el negocio. Entonces ahí, ya me distraje un poco de cuál era la pregunta, pero bueno, pero sí nos podemos, ya me acordé, sí te puedes apoyar de todas las áreas. Tú no te vas a poner a hacer el análisis de riesgos, pero el área que lleva toda la gestión de riesgos, vas a acompañarla para darle la información que tú tienes, para ver que el ejercicio se haga adecuadamente. Auditoría, tú no vas a ir a hacer las auditorías, pero le vas a dar información, vas a estar en comunicación con todas estas áreas. Entonces, sí, ten un área específica, pero que esta área tenga champions o tenga aliados en toda la empresa para que generen esta comunicación, este flujo de información que genera valor al final al negocio en su conjunto. Y creo que son todas las preguntas Ujú. y Sí, todas las respuestas. sí, ahí quedamos. Perfecto, Elisa. Muchas gracias por todo lo que has compartido con los asistentes. Muchas gracias por tus respuestas y de nuevo por haber estado hoy aquí para compartir tus conocimientos y experiencias. Los asistentes nos han dicho que gran equipo. Felicidades, felicidades a ti por la exposición. Y a todos ustedes también les recuerdo que si tienen alguna duda, pueden agendar una reunión para conocer más sobre nuestro software en el link que les he dejado en el chat para que puedan agendar una reunión con uno de nuestros asesores y conocer más sobre Pirani. Creo que nos falta algo con Luis, ¿cierto? ¿O ya quedó clara tu? No, 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 Juan. Ok, si ya estamos claros, no se les olvide que al finalizar la sesión van a tener una encuesta. Esta encuesta es muy importante responderla porque ahí podemos mejorar los contenidos que hacemos en la Academia Pirani y de paso saber conocer el contacto para poderles enviar las memorias de esta sesión que a más tardar las estaré enviando el viernes de esta semana. Así que muy pendientes a sus correos, muy pendientes a la encuesta. Y de nuestra parte estamos muy agradecidos con Elisa por la exposición, con Luis y a todos ustedes. Muchas gracias por haberse conectado hoy, por su participación, sus comentarios. Esperamos que todo lo abordado a lo largo de este webinar sea de mucha utilidad para sus labores en sus organizaciones. Como ya les dije anteriormente, les recuerdo que pueden agendar una reunión con nuestros asesores para obtener más información y resolver sus dudas sobre nuestra herramienta. Por otro lado, les comento, como ya les había dicho,
que en los próximos días les enviaré a sus correos la grabación y las memorias de este webinar por si desean verlo otra vez. Y finalizando la sesión, les recuerdo y les pido por favor que nos ayuden a responder la encuesta que van a ver en sus pantallas. Para nosotros es de mucha ayuda conocer sus opiniones y su retroalimentación para seguir ofreciéndoles contenidos que sean de su interés. Eso es todo por hoy. Chao, feliz semana a todos. Nos vemos en un próximo evento de la Academia Pirani. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias luego. por la invitación. Bye. A ti. Hasta luego, que estén muy bien.